El árbol de decisiones que yo les mencionaba es este que está aquí. Este aparece en el libro de John Mowbray de RCM y aparece en varios textos de RCM y nos dice en primer lugar que el primer tema, la primera pregunta es si el operador, esa es la primera que está arriba y quizás no se ve muy bien la lámina con las letras negras sobre azul, se pregunta, ¿no es cierto?, si el operador es capaz de detectar la falla. Eso es importante, porque después cuando hagamos el análisis de la falla para buscar las tareas de mantenimiento preventivo que se tienen que hacer para evitarlas, unas de esas tareas van a estar dirigidas al operador, ¿no es cierto? De manera que se le puedan dar instrucciones al operador, se lo pueda capacitar en la detección temprana de las fallas que pudieran ocurrirle a la máquina. Entonces, si es sí, seguimos en el lado izquierdo del árbol de decisiones y la pregunta siguiente es si la falla tiene alguna causa, o sea, si la falla puede causar un accidente relacionado con la seguridad de las personas. Si es sí, o sea, la falla puede producir un accidente, nos vamos al lado izquierdo del árbol de decisiones y dice ahí el mantenimiento preventivo hay que hacerlo. No hay ninguna otra opción. Hay que buscar y encontrar una tarea de mantenimiento preventivo que se haga para evitar esa falla. Si es no, entonces vamos aquí al lado derecho del cuadro que estamos analizando y ahí nos preguntamos ahora cómo son los costos que están involucrados en la tarea preventiva. El costo es solo el costo directo, o sea, el costo directo e indirecto, o sea, los gastos en dinero que se necesitan, o también hay un costo de penalización, o sea, un lucro cesante. Hay pérdidas por detención del equipo. Si es sí, hay pérdidas por detención del equipo, entonces la fórmula del costo, que se ve ahí en la lámina donde dice sí, abajo dice el mantenimiento preventivo hay que hacerlo. Si es menor, costo de mantenimiento preventivo, CMP, ¿no es cierto?, es menor que el costo de operación y el costo de reparación. Aquí lo que se llama CO, costo de operación, es la penalización. O sea, el dinero que se deja de ganar porque ocurre la falla. Y en ese caso, si el costo de mantenimiento preventivo es menor, entonces se sigue para abajo y ahí vamos a entrar a buscar qué tareas preventivas hay que hacer. Si la respuesta era no, o sea, no hay un costo de penalización, o sea, por la falla no se produce una pérdida de producción, entonces la fórmula del costo es costo de mantenimiento preventivo, tiene que ser menor que el costo de reparación, nada más. Y si es sí, si el costo es menor que el costo de reparación, entonces hay que hacer una tarea preventiva y hay que seguir para abajo y en la lámina siguiente vamos a ver qué opciones nos da el sistema, en que nos propone ciertas tareas que se pueden hacer de mantenimiento preventivo para evitar esta falla. Por otro lado, si vamos por la rama del lado derecho, donde decía no, el operador no es capaz de encontrar la falla o de detectar la falla, entonces nos preguntamos, bueno, ya sabemos que la falla no la puede detectar el operador y por lo tanto lo que se haga en la búsqueda de las tareas de mantenimiento preventivo que vienen más abajo, ¿no es cierto?, va a tener que tener en cuenta esta situación
de que es una falla oculta, que se llama, ¿no es cierto? Es una falla que no la va a descubrir el operador fácilmente. Lo que se llaman las fallas ocultas son normalmente fallas de equipos que están detenidos y que operan en un momento determinado cuando se los necesita. Típicamente todos los elementos de seguridad, las válvulas de sobrepresión, las válvulas de temperatura excesiva, los interruptores eléctricos que interrumpen la corriente por sobrevoltaje, por sobreamperaje, por distintas razones, ¿no es cierto? Eso son tareas que no son mecanismos, ¿no es cierto?, que no se pueden detectar porque no están funcionando, y solamente se va a detectar la falla cuando el mecanismo se necesite, se ponga en operación, y ahí ya es tarde, ¿no es cierto? Ahora, lo típico que se hace en estos casos para las fallas ocultas es identificar claramente los mecanismos que pueden fallar de esta manera y hacer pruebas periódicas del funcionamiento de ese equipo, de tal manera que se compruebe si está o no en condiciones de funcionar. Por ejemplo, los elementos contra incendio, los sistemas de sprinkler, ¿no es cierto?, que funcionan en caso de una sobretemperatura, los sistemas de protección de las calderas, de los sistemas a presión. Hay que probarlos frecuentemente, igual que los sistemas redundantes, ¿no es cierto? Los equipos redundantes también pueden tener fallas ocultas, porque mientras no estén en uso, no se sabe si están o no en condiciones de usar. Entonces, la práctica pide o indica que se hagan pruebas periódicas para saber si están funcionando. Los equipos generadores de corriente, ¿no es cierto?, generadores diésel, que parten cuando hay un corte en la corriente de la ciudad, es caso típico de las fallas ocultas. Bueno, si la respuesta es no, entonces ya sabemos que es una falla oculta y por lo tanto va a haber que buscar entre las tareas preventivas, cuando se haga el análisis de falla, va a haber que buscar las tareas que se le pueden encomendar al operador para detectar esta falla a tiempo. Y luego, si es sí, la pregunta siguiente dice si la falla puede tener relación con un accidente del trabajo, y ahí en ese caso es igual que lo que veíamos al lado izquierdo. Si es sí, hay que hacer mantenimiento preventivo de todas maneras, y si es no, hay que ir al lado derecho, ¿no es cierto? Dice la falla no tiene una relación directa con la seguridad y por lo tanto tenemos que ver si es económico hacerla o no, o sea, tomar las mismas decisiones que se veían en el lado izquierdo relacionadas con el costo de la tarea preventiva y con el costo de la falla. Esa es esta primera parte del árbol de decisiones, y donde lo que tenemos que tener claro es que cuando la falla afecta a la seguridad y también podríamos agregar al medio ambiente, sobre todo si si los afecta en forma importante al medio ambiente, entonces hay que hacer tareas preventivas de todas maneras, cueste lo que cueste. Si no es así, entonces no hacemos las tareas preventivas si son más caras. ¿Y cuál es el costo que hay que comparar aquí? El costo de mantenimiento preventivo es la suma de las tareas preventivas que se hacen periódicamente para evitar esa falla. Este análisis hay que hacerlo falla por falla, y que es lo mismo que vamos a hacer cuando analicemos la falla. Entonces, en el momento de definir
la tarea que hay que hacer este análisis del costo, ¿no es cierto? Costear lo que puede significar la falla, costear la suma de las tareas preventivas que se van a hacer antes de que ocurra la falla y comparar estos dos costos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso necesitamos conocer claramente cuánto vale una cartilla de mantenimiento preventivo, o sea, una pauta de mantenimiento, que es muy simple porque es la mano de obra y los repuestos que pudieran ocuparse. Muchas veces en las tareas preventivas casi no se ocupan repuestos. En las tareas preventivas sistemáticas sí. En las tareas preventivas propiamente tales muchas veces no se ocupan repuestos. Si se ha decidido, ¿no es cierto?, en el árbol anterior, que es necesaria hacer una tarea preventiva, ya sea porque afecta la falla a la seguridad o ya sea porque hacer las tareas preventivas es más barato que esperar la falla, ahí hay que hacer el análisis económico, ¿no es cierto?, primero con unos datos de benchmarking, porque no hemos hecho todavía el análisis de qué tareas preventivas vamos a hacer. Esto lo vamos a hacer ahora, de tal manera que el análisis anterior se tiene que hacer con datos generales y con datos de equipos similares o de situaciones parecidas. El árbol de decisiones que viene ahora nos pregunta, en primer lugar, si se puede hacer determinada tarea y dice claramente si es aplicable y eficaz hacer una tarea. Aplicable y eficaz, porque ambas palabras son importantes, no son triviales, digamos. ¿Qué quiere decir que es aplicable la tarea? Bueno, que se puede ejecutar físicamente, que se puede realizar. Las tareas se pueden realizar muchas veces, pero que además sea eficaz, quiere decir que tiene un resultado práctico, o sea que sirve y tiene un resultado concreto. Muchas veces las actividades se pueden aplicar, pero no sirven. Yo le puedo aplicar un palpador de vibraciones, ¿no es cierto?, a esta mesa y ponerlo acá, pero no me sirve porque esta mesa no vibra, no es ese su problema, ¿no es cierto? Y por lo tanto la técnica es aplicable, pero no es eficaz. Y en otros casos sucede lo contrario. A veces tengo un analizador de vibraciones, el equipo emite vibraciones, pero está tan encerrado en determinadas formas que envuelven la máquina, que no hay dónde aplicar el palpador para poder determinar esa vibración. Entonces, claramente la técnica no es aplicable, aunque sería eficaz si yo la pudiera instalar. Entonces, por eso nos vamos a preguntar en cada una de las opciones de este árbol, nos vamos a preguntar siempre si es aplicable y si es eficaz. Entonces la primera decisión nos dice, ¿es aplicable y eficaz una tarea de mantenimiento preventivo para evitar la falla? Una tarea de mantenimiento preventivo es una inspección, ¿no es cierto? O puede ser algún trabajo que se decida hacer, como por ejemplo cambiar una determinada pieza, a pesar de que esa decisión está un poco más adelante. En este caso estamos hablando principalmente de las inspecciones. Cuando hablamos de mantenimiento preventivo, estamos hablando de si es aplicable y eficaz una tarea preventiva, o sea, una inspección que me permita ver cómo está el equipo, el estado del equipo, la condición del equipo, y deducir de ahí o averiguar a través de esa inspección si la máquina está o no en condiciones de continuar funcionando.
Si es sí, o sea, si dice sí, hay una tarea preventiva que se puede hacer y que es eficaz, o sea, que me va a dar información sobre el estado de la máquina, entonces la aplico. Y ahí es sí y dice haga la tarea de mantenimiento preventivo. Ahí nos vamos por el lado izquierdo del árbol de decisiones, ¿no es cierto? Y la respuesta es haga esa tarea y defina esa tarea. Entonces el paso siguiente es definir la tarea. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el método de FMSA, del Failure Mode Effect and Criticality Analysis, que nos sirve para hacer los análisis cualitativos de falla. Entonces, si por otro lado la respuesta a la primera pregunta es no, entonces quiere decir que no es eficaz hacer una tarea preventiva y hay que pasar al caso siguiente, y la siguiente pregunta es si es posible y eficaz una tarea de monitoreo. O sea, decíamos, en la primera nos preguntamos si es posible hacer una inspección de mantenimiento preventivo, o sea, periódica, cada cierto tiempo. Aquí la pregunta es cómo la tarea preventiva no es eficaz. Nos preguntamos si monitoreamos el sistema, este parámetro, por ejemplo, que se está midiendo, si lo monitoreamos, o sea, ¿qué es monitoreo? Es hacer un seguimiento continuo, ¿no es cierto? Ese seguimiento continuo se puede hacer de diversas maneras. La más fácil es pedirle al operador que periódicamente, a lo largo de su turno, y eso se usa mucho, ¿no es cierto? Muchos operadores tienen una planilla que tienen que ir llenando con datos específicos de determinadas máquinas, tomándolos a determinados tiempos, por ejemplo, cada media hora, cada 15 minutos, y va anotando determinada información. Esa es una manera sencilla de hacer un monitoreo. El ideal es poner un monitor, o sea, poner un sensor del parámetro que estamos midiendo para ubicar la falla en terreno, en la máquina. Y eso hoy día para las máquinas antiguas se pueden agregar estos sensores, hoy día hay muchos, están disponibles, y cuando estamos comprando una máquina nueva, bueno, le vamos a pedir al fabricante que estos sensores vengan instalados en las máquinas, ¿no es cierto? Y de hecho ya hoy día hay muchas máquinas que traen una cantidad grande de sensores instalados que permiten detectar distintos tipos de parámetros. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer un monitoreo ya sea a través del operador o a través de un instrumento colocado en terreno? Si es sí, bueno, hágalo, haga la tarea de monitoreo, defínala, decida qué es lo que va a hacer. Si es no, pasamos a la siguiente opción que dice, es aplicable y eficaz una tarea según condición. Y aquí entramos al mantenimiento predictivo, ¿no es cierto? El mantenimiento predictivo se llama on condition, se llama sintomático, se llama predictivo, y se distingue del mantenimiento preventivo propiamente tal, que era el primero que tenemos ahí, en que se hace con instrumentación más sensible. O sea, si tomábamos, como les decía, las vibraciones con la mano o con un fierro en la oreja para ver cómo es el ruido que produce un rodamiento, aquí usamos ahora un analizador de vibraciones, o usamos ultrasonido, o usamos analizadores de gases, o rayos gamma, una serie de métodos que hay hoy día, que hay una gran cantidad de métodos de mantenimiento predictivo. Aquí en ese caso tenemos que hacer, la pregunta es nuevamente si es aplicable y eficaz una tarea predictiva. O sea, nos preguntamos, frente a esta falla, ¿se puede usar alguno de estos equipos
que nos permita detectar la falla con anticipación, ya que la inspección de mantenimiento preventivo que habíamos visto antes no la va a detectar. Podríamos hacer un plan de mantenimiento predictivo, y si es sí, entonces, bueno, la respuesta es nuevamente, bueno, haga la tarea según condición, y ahí hay que entrar ahora a hacer varias cosas, no es tan sencillo, ¿no es cierto? Ahí ahora hay que decidir qué equipo vamos a ocupar, qué tipo de tecnología es la que se necesita de mantenimiento predictivo, qué tipo de instrumento se necesita, y vamos a tener que hacer un análisis de los costos. Porque acá entonces al costo de mantenimiento preventivo, que era el que teníamos al lado izquierdo, ¿no es cierto?, el CMP, costo de mantenimiento preventivo, ahora el costo es bastante mayor porque implica tener el instrumento, implica capacitar al personal que lo va a usar, muchas veces implica hacer pruebas previas para conocer el equipo en su estado normal, de tal manera de tener el estándar normal contra el cual se va a comparar las mediciones que se hagan y que en caso de haber una falla van a ser diferencias con el estándar, con el estado normal. Todo eso implica dinero y por lo tanto cuando se dice sí, haga la tarea según condición, ya sabemos que es eficaz y por eso que es útil, pero tenemos que ver ahora si los costos nuevamente son apropiados. O sea, si la formulita esa, costo mantenimiento preventivo igual al costo de reparación más el costo de operación, en este caso sigue siendo más barato. Si no es más barato, hay que esperar la falla nomás. Ahora, si no se puede hacer una tarea predictiva, porque no se puede colocar un palpador o lo que estamos midiendo, no hay una tecnología para ello, a pesar de que hoy día esto ya casi no sucede, ¿no es cierto? Hay tecnología de muchas especies para el mantenimiento predictivo. De manera que la decisión en este caso, si es no se puede hacer, entonces tenemos que pasar al paso siguiente que dice, ¿es aplicable y eficaz una tarea de reparación para reducir la tasa de falla? Todas las fallas se reparan, ¿no es cierto? Y la reparación normalmente consiste en volver el equipo a sus condiciones originales de funcionamiento. Y eso implica muchas veces cambiar componentes, reparar los componentes, arreglarlos de tal manera que vuelvan a tener una condición apropiada. Pero aquí el tema, digamos, la propuesta es un poco distinta. Dice, hacer una reparación que mejore la tasa de falla, ¿no es cierto? O que reduzca la tasa de falla. Entonces, por ejemplo, si se corta la correa de transmisión, una correa en B de transmisión o las correas de transmisión en un chancador de mandíbulas que típicamente tiene un motor eléctrico y el volante es movido por correas tipo B o correas de ese tipo. Si se cortan las correas, podemos hacer una reparación común y corriente, reemplazando las correas por las mismas que están previstas. Pero ¿qué sería una reparación para reducir la tasa de falla? Sería buscar unas correas que sean de mejor calidad, que sean de otra forma de hacer, a lo mejor aumentar las poleas y aumentar el número de correas para distribuir mejor los esfuerzos y hacer entonces una especie de cambio de diseño del equipo. O sea, esta opción son cambios de diseño de menor envergadura, no un cambio de diseño completo, ¿no es cierto? No una reingeniería, pero hacer un rediseño, como por ejemplo comprar un repuesto de mejor calidad,
comprar un repuesto de otra marca que asegure un mayor tiempo de uso, o hacer un pequeño cambio de diseño para aumentar las poleas que transmiten los esfuerzos, por ejemplo, o cambiar el tipo de rodamiento de un descanso por uno de mayor resistencia. Eso es una reparación que mejore la tasa de falla. O sea, que por la mayor duración de la nueva pieza que estamos colocando o del nuevo sistema que estamos transformando, nos permita bajar la tasa de falla. Y nuevamente ahí, si la respuesta es sí, sí es posible hacer esto. Hay en el mercado correas de mejor calidad, mangueras más resistentes, discos de freno, discos de embrague de mejor calidad, pastillas de freno que me aseguren mayor duración, aceites que aseguren un tiempo más largo de uso, con mejores condiciones. Hay hoy día en el mercado una gran cantidad de opciones al respecto. Y esa es la idea, ¿no es cierto? Hacer una tarea que mejore la tasa de falla. O sea, en el fondo, que mejore la resistencia o las condiciones de funcionamiento del sistema. Si es así, entonces nuevamente, bueno, haga la tarea de reparación correspondiente, diséñela, ahí hay que hacer una modificación que seguramente toma su tiempo y a lo mejor cuesta dinero, y bueno, haga esa tarea de manera que se pueda aplicar.